Descubrí que mi novia me estaba engañando con mi tío en la cena de Navidad. Siempre pensé que mi relación con Laura era perfecta. La conocí hace 3 años en una reunión de amigos, y desde entonces, mi mundo giraba alrededor de ella. Era inteligente, encantadora y tenía una forma de iluminar cualquier habitación en la que entraba. Mis padres la adoraban, y, al parecer, toda mi familia también. Quizás demasiado. Mi tío Javier, el hermano menor de mi madre, siempre había sido una figura algo controversial en la familia. A sus 40 años, seguía viviendo como si tuviera 20, fiestas constantes, mujeres diferentes cada semana y una actitud despreocupada hacia la vida. Sin embargo, su carisma y sentido del humor hacían que nadie pudiera enojarse con él por mucho tiempo. Cuando le presenté a Laura por primera vez, noté que se llevaban bien, pero no le di demasiada importancia. Javier era de esos tipos que se llevaban bien con todo el mundo. Todo comenzó en Navidad, una fecha que, en mi familia, siempre ha sido especial. Era la primera vez que Laura y yo asistíamos como pareja a la cena familiar oficial, y yo estaba emocionado por mostrarle cuánto significaban estas tradiciones para mí. La casa estaba decorada con luces y adornos, y el aroma a pavó y galletas llenaba el aire. Todo parecía perfecto, hasta que empecé a notar pequeños detalles que me hicieron dudar de todo. Desde que llegamos, Laura estaba más animada de lo habitual. Pensé que simplemente estaba disfrutando del ambiente festivo, pero cuando vi cómo interactuaba con Javier, algo en mi interior se encendió. Sus risas eran un poco más fuertes de lo normal, y sus miradas parecían durar demasiado tiempo. Al principio, intenté ignorarlo. No quería ser el tipo de novio celoso que veía cosas donde no las había. Pero luego empezaron los roces físicos. Javier le hacía bromas constantes y le tocaba el brazo o el hombro con una familiaridad que no me gustaba. Ella no solo no se alejaba, sino que parecía disfrutarlo. Durante la cena, se sentaron frente a mí, y noté cómo intercambiaban miradas y sonrisas cómplices, como si compartieran un secreto que los demás no podían entender. Mi madre incluso comentó lo bien que se llevaban, lo que solo hizo que mi incomodidad aumentara. Intenté convencerme de que estaba exagerando. Después de todo, Javier siempre había sido coqueto y bromista con todas las mujeres, y Laura simplemente era amable con todos. Pero algo no cuadraba. Mi intuición me decía que había algo más, algo que no estaba viendo. Después de la cena, mientras todos estaban en el salón intercambiando regalos y tomando ponche, noté que Laura y Javier habían desaparecido. Al principio no pensé mucho en ello, pero cuando pasaron más de 20 minutos sin que regresaran, empecé a preocuparme. Fui al baño, a la cocina, al jardín, nada. Finalmente, decidí buscar en las habitaciones del segundo piso, donde nadie solía ir durante las reuniones familiares. Cuando llegué al pasillo, escuché risas ahogadas provenientes de una de las habitaciones. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Abrí la puerta lentamente, y lo que vi me dejó sin palabras. Ahí estaban, Laura y Javier, abrazados y besándose como si no les importara el mundo. Ella estaba contra la pared, y él la sostenía como si fuera la única persona en el universo. Mi mente no podía procesar lo que estaba viendo. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Me quedé paralizado por unos segundos que parecieron una eternidad. Laura y Javier ni siquiera se dieron cuenta de que estaba ahí. El sonido de sus risas, susurros y besos me retumbaba en los oídos como si fuera una pesadilla que no podía detener. Cuando finalmente reaccioné, mi cuerpo actuó antes que mi mente. Abrí la puerta de golpe, y el ruido fue suficiente para que ambos se separaran bruscamente. Laura me miró con los ojos muy abiertos, como un animal atrapado en las luces de un auto. Javier, en cambio, intentó mantener su típica actitud despreocupada, pero incluso él parecía nervioso. Esto no es lo que parece, dijo, con una sonrisa nerviosa que solo logró enfurecerme más. No es lo que parece, repetí, con una risa amarga que no reconocí como mía. ¿Entonces qué es, Javier, un maldito ensayo para una obra de teatro? Laura comenzó a balbucear excusas, diciendo que había sido un error, que estaba confundida, pero sus palabras eran como agujas en mi cabeza. Miré a Javier, esperando que al menos tuviera el valor de admitir lo que había hecho, pero todo lo que dijo fue, tranquilo, no es para tanto. No hagas un drama. Esa frase fue la chispa que encendió todo. Sentí como la ira me consumía, antes de darme cuenta, le lancé un puñetazo en la cara.
Javier cayó hacia atrás, sorprendido, y Laura gritó, pidiéndome que me detuviera. Mi madre y mi padre, alarmados por el ruido, llegaron corriendo al cuarto justo a tiempo para verme encima de Javier, agarrándolo por el cuello de la camisa. ¿Qué demonios está pasando aquí?, gritó mi madre, mirando la escena con horror. Me levanté, aún respirando con dificultad, y señalé a Laura y Javier. ¿Quieres saber qué está pasando? Estos dos estaban besándose en tu casa, mientras todos nosotros celebrábamos abajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi madre se llevó las manos a la boca, incrédula, mientras mi padre miraba a Javier como si no pudiera reconocerlo. Laura, llorando, intentó acercarse a mí, pero levanté una mano para detenerla. No quiero escuchar nada de ti, le dije con la voz quebrada. Todo lo que digas ahora será una mentira más. Mi madre, que siempre había tenido una relación cercana con Javier, intentó intervenir. Javier, dime que esto no es verdad. Dime que no hiciste esto. Pero él no dijo nada. Su silencio fue la confirmación que todos necesitábamos. Mientras el resto de la familia comenzaba a enterarse de lo sucedido, el ambiente en la casa se volvió insoportable. Mi padre, que siempre había sido el pilar de la familia, miró a Javier con un desprecio que nunca antes había mostrado. Eres una vergüenza para esta familia, le dijo, con una voz baja pero cargada de ira. Quiero que te largues de mi casa ahora mismo. Laura intentó defenderse, diciendo que había sido un error, que todo había pasado porque estaba confundida. Pero su voz apenas se escuchaba entre los reproches de todos. Mis primas, que siempre habían sido cercanas a ella, la miraban con desprecio, y mis tías comenzaron a susurrar entre ellas, como si no pudieran creer lo que estaban viendo. Laura salió corriendo de la casa poco después, incapaz de enfrentar las miradas y los murmullos. Javier, en cambio, se quedó unos minutos más, intentando hablar con mi madre, pero ella le dio la espalda. Antes de irse, me miró y dijo, no quería que las cosas fueran así, pero no puedes culparme por todo. Laura tomó sus propias decisiones. Esa fue la última gota. Lárgate antes de que haga algo de lo que me arrepienta, le dije, y él finalmente obedeció. Esa noche, la cena de Navidad terminó en completo caos. Mi madre lloraba en silencio en la cocina, mi padre no dejaba de caminar de un lado a otro, y yo me encerré en mi habitación, tratando de procesar lo que había pasado. La persona en la que más confiaba me había traicionado, y lo había hecho con alguien de mi propia familia. Después de la catástrofe que fue la cena de Navidad, la casa de mis padres se convirtió en un lugar de tensión insoportable. Nadie sabía exactamente cómo proceder después de lo que había ocurrido. Era como si una bomba hubiera explotado, dejando a todos recogiendo los pedazos rotos de nuestra familia. Laura desapareció de mi vida después de aquella noche. No intentó llamarme ni enviarme mensajes, lo cual me confirmó que su supuesta confusión no era más que una excusa. No la vi ni supe de ella hasta días después, cuando comenzaron a circular rumores de que se había mudado con una amiga en la ciudad. En cuanto a Javier, su caída fue aún más estrepitosa. Mis padres, especialmente mi madre, no podían creer que él fuera capaz de algo así. Mi padre, que siempre lo había tolerado a pesar de sus defectos, decidió cortar todos los lazos con él. Lo llamó para dejarle claro que no era bienvenido en nuestra casa ni en ninguna reunión familiar. Mis tías y primos, quienes antes lo admiraban por su carisma y humor, también comenzaron a distanciarse. De un día para otro, Javier pasó de ser el alma de las reuniones familiares a alguien que todos evitaban mencionar. Para mí, el dolor era un monstruo que me seguía a todas partes. No solo había perdido a la mujer con la que había planeado mi futuro, sino que también había perdido a alguien que, a pesar de sus defectos, siempre había considerado parte importante de mi vida. Cada vez que pensaba en la imagen de ellos dos juntos, sentía como si me estuvieran apuñalando en el pecho una y otra vez. Mis padres intentaban consolarme, pero incluso ellos no sabían qué decir. Mi madre me preparaba mis comidas favoritas y mi padre me ofrecía consejos sobre cómo salir adelante, pero nada de eso parecía suficiente para llenar el vacío que Laura y Javier habían dejado. Me sentía traicionado, humillado y, sobre todo, furioso. Justo cuando comenzaba a adaptarme a la idea de que nunca más volvería a ver a Laura, apareció en mi puerta una semana después de Navidad. Fue una tarde fría, y recuerdo que estaba sentado en el sofá cuando escuché el timbre. Al abrir la puerta, allí estaba ella, con los ojos hinchados y un rostro que reflejaba todo el arrepentimiento del mundo.
Samuel, por favor, solo déjame explicarte, dijo, con la voz temblorosa. Cerré la puerta de golpe en su cara. No quería escuchar nada de ella, pero siguió tocando, rogando por una oportunidad. Finalmente, abrí de nuevo, más por curiosidad que por otra cosa. ¿Qué puedes explicarme, Laura, que puede justificar lo que hiciste?, pregunté, intentando mantener la calma. Fue un error. Javier me manipuló, me confundió. Yo nunca quise lastimarte, dijo, mientras las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. Su disculpa era tan patética como lo había imaginado. No tenía ninguna intención de perdonarla, pero algo en mí quería escuchar todo lo que tenía que decir, quizás para confirmar que realmente no quedaba nada por salvar. Mientras hablábamos, Laura dejó escapar algo que me dejó helado. Javier y yo, esto no empezó esa noche, confesó. Llevábamos viéndonos unas semanas, pero yo no quería que tú lo supieras. La revelación me golpeó como un ladrillo. No solo había sido una traición impulsiva en una noche, sino algo planeado, algo que habían escondido de mí mientras fingían ser personas en las que podía confiar. Todo el dolor que había estado reprimiendo estalló en ese momento. Vete, le dije con firmeza. No quiero verte nunca más. No quiero saber nada de ti ni de Javier. Los dos se merecen el uno al otro. Laura trató de insistir, pero mi madre apareció en la puerta y la echó antes de que pudiera seguir hablando. Fue la última vez que la vi. Mientras tanto, la vida de Javier no tardó en desmoronarse por completo. Perdió su trabajo después de que alguien le contara a su jefe sobre su comportamiento en la familia. Su reputación quedó manchada, y nadie en la familia quería hablar con él. Incluso sus amigos comenzaron a distanciarse, incapaces de justificar lo que había hecho. Su vida, que antes parecía tan despreocupada y llena de diversión, se convirtió en un caos. Pasaba de un lugar a otro, intentando encontrar a alguien que lo acogiera, pero todos lo rechazaban. Era como si finalmente estuviera enfrentando las consecuencias de años de irresponsabilidad. Un día, Javier me llamó. Fue la primera vez que supe de él desde aquella noche. Quería pedirme perdón, quería explicarse, pero yo no tenía interés en escuchar sus excusas. No hay nada que puedas decir que cambie lo que hiciste, le dije antes de colgar. No volví a saber de él después de eso. Mi madre mencionó que había intentado hablar con ella también, pero ella le dejó claro que no tenía lugar en nuestra familia. Los días posteriores a la última visita de Laura y la llamada de Javier fueron un torbellino de emociones. Mi mente seguía dándole vueltas a todo lo que había sucedido, como si buscar alguna lógica o explicación pudiera hacer que el dolor desapareciera. Pero la verdad era simple, tanto Laura como Javier habían destruido mi confianza, y ya no había marcha atrás. Semanas después, escuché rumores de lo que había sido de Laura. Aparentemente, tras nuestra ruptura y su confesión, su vida comenzó a desmoronarse rápidamente. Sus amigas, aquellas que antes siempre estaban de su lado, le dieron la espalda al enterarse de lo que había hecho. Ninguna de ellas quería ser asociada con alguien que había traicionado a su pareja con un miembro de su familia. Lo peor fue que el chico con el que se estaba viendo antes de que nos conociéramos, sí, descubrí que había estado hablando con otro mientras empezábamos nuestra relación, reapareció para aprovechar su vulnerabilidad. Según supe por conocidos, él la trataba como un juguete, haciéndola sentir inferior y recordándole constantemente que ya no tenía a nadie más. Se había quedado sin amigos, sin pareja y sin respeto. Intentó reconstruir su vida, pero cada vez que parecía estar dando un paso adelante, alguien más sacaba a relucir su traición. En nuestra comunidad pequeña, los chismes viajan rápido, y Laura se convirtió en el centro de todas las conversaciones. A veces, la veía de lejos, caminando con la cabeza gacha, como si quisiera desaparecer. Mientras tanto, Javier tampoco logró escapar de las consecuencias de sus acciones. Mi madre, quien siempre había sido su defensora más ferviente, se negó a hablar con él. Mi padre lo dejó claro, ya no eres parte de esta familia. Aunque Javier trató de reconciliarse, enviando cartas y mensajes, ninguno de nosotros estaba dispuesto a darle una segunda oportunidad. Lo último que supe de él fue que estaba viviendo en una pequeña habitación alquilada, apenas pudiendo mantenerse con trabajos ocasionales. Su carisma, que antes le había abierto tantas puertas, ya no era suficiente para borrar el daño que había causado. A pesar de todo, mi vida comenzó a mejorar lentamente.
Al principio, fue difícil confiar en alguien más, pero con el tiempo, aprendí a no dejar que las acciones de Laura y Javier definieran mi futuro. Me enfoqué en mi trabajo, en mis amigos y, sobre todo, en mi familia, quienes me apoyaron incondicionalmente durante todo el proceso. Un día, mientras revisaba fotos antiguas, me di cuenta de algo importante: no tenía que cargar con la culpa de las decisiones de los demás. Laura y Javier habían hecho lo que hicieron porque así eran ellos, no porque yo hubiera hecho algo mal. Esa realización me permitió finalmente soltar el rencor y avanzar. Un año después, Laura reapareció. Fue en la víspera de Navidad, exactamente un año después de aquella cena que había cambiado todo. Tocó a mi puerta con lágrimas en los ojos, rogando que la escuchara. Me dijo que había cometido el peor error de su vida, que aún me amaba y que estaba dispuesta a hacer lo que fuera para recuperar mi confianza. La miré, sintiendo una mezcla de lástima y enojo. Laura, le dije con calma, tú tomaste tus decisiones, y yo tomé las mías. Lo que pasó entre nosotros terminó hace mucho tiempo. Te deseo lo mejor, pero no hay nada más que decir. Se arrodilló frente a mí, llorando y suplicando, pero no me moví. Había aprendido a protegerme, a poner límites, y sabía que permitirle regresar a mi vida solo significaría abrirme a más dolor. Esa fue la última vez que vi a Laura. Nunca más volvió a aparecer, y aunque me dolió verla en ese estado, también me sentí liberado. Había cerrado ese capítulo de mi vida de una vez por todas. Javier también dejó de intentar comunicarse con nosotros. Mi familia, aunque marcada por lo sucedido, logró recuperarse con el tiempo. Aprendimos a disfrutar de nuestras reuniones de nuevo, aunque su ausencia siempre fue un recordatorio de lo que puede suceder cuando se traiciona la confianza. Ahora, miro hacia atrás y veo esa experiencia como una lección invaluable. Aprendí que no importa cuán devastadora sea una traición, siempre hay espacio para la sanación. También entendí que la verdadera fuerza no está en vengarse, sino en elegir seguir adelante y construir una vida mejor. La traición no te define. Es cómo decides sanar lo que realmente importa.